porque ayer nos recibió mucha gente en Matamoros y estos actos por la pandemia procuramos hacer cerrados para que se guarde la sana distancia. Ayer no se consiguió este propósito y es muy riesgoso que se agrupe mucha gente por contagios. Entonces, yo quiero pedir a los ciudadanos de Reynosa que ahora que vamos a estar inaugurando obras en esta colonia, que nos permitan comunicarnos con ellos a través de los medios de comunicación, tanto los convencionales como con las redes. Siempre se transmite y que se queden en sus domicilios. No lo decimos nosotros. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que al comparar el periodo de enero-julio del 2020 con el mismo periodo del año anterior, los delitos de alto impacto registraron disminuciones que indican que vamos por el camino correcto. Estamos implementando el modelo Estación Segura, que considera módulos de policía ubicados en puntos estratégicos del sistema estatal carretero, convirtiendo a Tamaulipas en uno de los estados con mayor vigilancia de las carreteras en el país. Señor presidente, somos el estado energético por excelencia. Ocupamos el segundo lugar nacional por nuestra participación en la generación de energía eléctrica. El 12% del total de la energía que se genera en todo el país se produce aquí, en nuestra tierra, en Tamaulipas. Reconocemos que para contribuir mejor a aplicar la capacidad de producción y recaudación de ingresos a distribuir, se requiere de mayor infraestructura, inversión pública, apoyo al campo tamaulipeco y en general de una asignación más acorde al esfuerzo que realizamos los tamaulipecos, quienes deseamos seguir aportando al progreso de México, pero también gozar de mejores condiciones de vida. Hoy Tamaulipas es el segundo estado, solo por debajo de la Ciudad de México, que más aporta a la Federación vía impuestos, al superar la recaudación de 275,000 millones de pesos. Esto es producto de impuestos del IVA, ISR y impuestos especiales como el IEPS, de acuerdo con el último dato del sistema de la Administración Tributaria. Desde hace tiempo, gracias al respaldo del Congreso del Estado, hemos ajustado algunas contribuciones locales para compensar en la medida de lo posible la pérdida de recursos que deberían de llegar al gobierno del Estado, pero muy especialmente en recursos en obras de infraestructura. Yo lo único que recomiendo es que no se diga que la Federación no le entrega dinero a los estados, porque nosotros estamos al corriente. Es decir, no les debemos a los estados nada. ¿O le debemos aquí en Tamaulipas? Quiero decirle, señor presidente, que en Tamaulipas existe una excelente coordinación con los representantes tanto de instituciones federales como el Seguro Social y con el ISSSTE. Hemos hecho un gran trabajo de coordinación, es por eso que eso nos ha permitido reducir el número de contagios. Y, señor presidente, nomás quisiera hacer un comentario. Si bien es cierto que tendremos una etapa ahorita de preguntas y respuestas, pedirle, si me pudiera hacer el favor, más adelante, pues poder pues, contestar algunas de estas, toda vez que en algunas de las mañaneras pues fui aludido. Entonces, como dicen en el Congreso, por alusiones personales, pues que me dé la oportunidad. Gracias, señor presidente. En lo que se refiere a delitos de mayor incidencia, aquí en el Estado los podemos ver aquí. Lo que podemos ver y recalcar aquí es que todos están yendo a la baja.
En el total de delitos, pues de luego ocupa el lugar número 21. Vamos a verlos uno por uno. En homicidio doloso por entidad federativa ocupa la clasificación número 17, y desde luego abajo de la media nacional. En lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100,000 habitantes ocupa el lugar número 15, también abajo de la media. A partir del el 2013, a partir de abril, no hay policías estatales, policías municipales, se concentraron todas en policías estatales. Tiene 4,744 elementos, de los cuales la media del promedio de la ONU requiere esa cantidad, sí tiene un cierto déficit ahí en lo que va en este caso, ¿no? Los aseguramientos que se han llevado a cabo a partir de del 18, 19 y 20 es aquí lo que podemos ver, los numerarios, la cantidad de kilogramos decomisadas, etcétera. Aquí lo que llama la atención es la cantidad de armamento que se encuentran aquí decomisados, que estamos hablando de 8,410 armas, tanto largas como cortas. Aquí cabe resaltar de que no hay sobrepoblación dentro de los dentro de diferentes centros de readaptación social aquí. Se han dado 6,650 millones de pesos y se han beneficiado a 517,242 personas en diferentes programas sociales. El ICONSA otorgó contratos por 4,000 millones de pesos a una empresa a un grupo llamado Vicente Suárez 73. Este grupo pues es especialista en construcción, pero pues ahora tiene tareas a partir de diciembre del año pasado, tiene tareas de procesamiento de leche, también de producción de productos agrícolas y ganaderos. ¿Qué pasa, presidente? ¿Usted instruiría o pediría a la Secretaría de la Función Pública a revisar este tipo de contratos? Sí, que se revise el contrato. ¿Qué responde desde esta tribuna a las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía General de la República Alejandro Rojas Díaz Durán, gobernador? Gracias. Si no tienen inconveniente, pues voy a englobar de alguna manera algunos señalamientos a los que ha sido sujeto y aludido en las mañaneras del señor presidente. Pero miren, esos ataques, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad. Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas va por el camino correcto. Pero en mi caso, no solo tengo que cuidarme de adversarios políticos nacionales y locales. Aquí en Tamaulipas, las organizaciones criminales también hacen propaganda y tienen aliados políticos. Se meten a la política porque quieren que los gobiernos no se metan con ellos, ni que tampoco se metan con sus negocios. Refinería de Cadereyta ayer decía que no va a haber reubicación, pero por ahí se manejaban algunos datos pues ya obsoletos respecto a la norma oficial mexicana. Los que están vigentes dicen que sí rebasa los límites de contaminación de Pemex. Entonces, ¿cuál sería la opción si usted haría que se actualicen los funcionarios de Pemex en la NOM para que ya no contaminen, o va a seguir así Pemex ahí en Cadereyta? Y mucha politiquería, porque algunos han agarrado de bandera el que se contamina con la refinería. Ayer se demostró de que no es así. Se dio un informe técnico que las emisiones de gases a la atmósfera están abajo de la norma establecida, y hay algunos que plantean eso, el cierre de la refinería. Pues me da mala espina. Es que la norma oficial no es la oficial, es caduca esa que le dijeron. Por eso, que se vea cuál es la norma legal. Pero yo lo que creo es que también hay muchos intereses y no les dio tiempo a los neoliberales de vender y de cerrar las refinerías, porque tenían el propósito de acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Ayer también nos preguntábamos, bueno, ¿y si el 14 de septiembre todos los esfuerzos que ya se echaron a andar para reunir las firmas no se completan las firmas?
Y si tampoco se completa el proceso de por qué se les va a juzgar, que sería uno de los requisitos de por cuál sería el motivo para solicitar la consulta, por qué se les va a juzgar, usted ya tendría lista una iniciativa para ingresarla y que si hubiera, como decíamos ayer, va porque va esta consulta. Usted, si el 14 de septiembre no ve que se junten las firmas, ¿usted sí ingresaría esa solicitud al Congreso para que se hiciera esa consulta ciudadana? Sí, yo voy a esperar dos cosas. Primero, el avance en las investigaciones de la Fiscalía, que hay tres maneras de solicitar la consulta, ya lo hemos dicho, que sea la gente que lo solicite. Para eso se requiere reunir antes del día 15 de septiembre alrededor de 1.500.000, 1.600.000 firmas. Ya nosotros hicimos una vez un ejercicio así, cuando queríamos que se consultara sobre la reforma energética. Como se dice coloquialmente, nos batearon. Reunimos más de 3 millones de firmas. Pero en la Corte, en aquellos tiempos, se decidió que era improcedente. Ahora son otros tiempos. La solicitud yo tengo que fundarla, como también la tienen que fundar los ciudadanos que la soliciten y los legisladores. O sea, ¿por qué? Y se tiene que presentar también un proyecto de pregunta. ¿Qué se le va a preguntar? ¿Qué quiero que se le pregunte al ciudadano? Son fundaciones extranjeras que financian a organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos contra la Corrupción, Eso debe como estar. el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de Silvicultura Sustentable, y las fundaciones que reciben estos fondos, bueno, que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya, son la Fundación Kellogg, la Fundación Ford. ¿Cuál es esa? Kellogg es una fundación vinculada a la empresa transnacional Kellogg. ¿Qué vende? Bueno, vende cornflakes y algunos tipos de alimentos Además, de la mañana, sí. frutilupis y demás. La Fundación Ford, que se dedica pues, a financiar académicos y organizaciones no gubernamentales en el mundo. Climate Works, la NET, que es la fundación por la democracia, una fundación estadounidense. A ver, pero ¿esa de dónde viene? Del Departamento de Estado de Estados Unidos, es una fundación que recibe Eso lo tienen que aclarar. Público tienen que aclarar de Estados Unidos. para saber. Y la Fundación Rockefeller, que sí pertenece al consorcio Rockefeller, pero también financia académicos y organizaciones no gubernamentales. Estos fondos son solo para el tema del Tren Maya. Estas mismas organizaciones pueden recibir otros fondos para otras causas, otros temas, y esto es de acuerdo a una investigación que hizo tanto, digamos, interna del gobierno, pero viene de una investigación de una fundación privada que hizo la primera investigación y que corroboró el gobierno federal. Y algo que es de destacar es que la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción también recibe fondos para oponerse al Tren Maya de estas fundaciones, en particular de la Fundación Ford, $220,000, y de la NET, de la Fundación del Departamento de Estado, $90,000, así como $25,000 de la Fundación Rockefeller. Esto es financiamiento extranjero para el tema del Tren Maya. Y luego México Evalúa, que se ha dedicado a hacer una revisión de las políticas públicas del gobierno mexicano, en particular respecto al Tren Maya, recibe de la NET, de la Fundación por la Democracia, $85,000. Esto está corroborado por investigación privada como por fuentes públicas. Bueno, pues ya está informado. Ojalá y aclaren los implicados. Tenemos, por ejemplo, Laredo, que logró convertirse en un centro aduanal muy importante de la frontera y que nos dejó aquí en Tamaulipas, nos dejó un imperio de corrupción de los más grandes. Le estoy hablando de la corrupción en las aduanas. Entonces, a su gobierno que le tocan estos primeros años del TEMEC, ¿cómo puede garantizar que no nos va a volver a pasar esto
y cuál va a ser la responsabilidad compartida con los gobiernos de los estados fronterizos. Se está hablando de que haya mayores participaciones a los estados, pero también me gustaría que abundáramos en la mayor fiscalización, sobre todo cuando la Auditoría Superior de la Federación señala que el 71% del dinero prófugo es el que se ejerció en estados y municipios.